creo que tercera vez ya. Si les parece, vamos dándole inicio, así somos puntuales con el horario, ¿sí? ¿Estás de acuerdo, Karina? Sí, sí, cómo no, bárbaro. Bueno, Daniel, ¿querés dar unas palabras de bienvenida y después presentamos a Karina? Reactive la... Ahí está. Bueno, una vez más acá estamos reunidos para hacer uso de esta herramienta de la cuarentena que acabamos de redescubrir como muy apta para la época. La verdad que nos ha dado un sentido de cercanía que de otra forma hubiera sido imposible. Celebro que tengamos uso de esta herramienta que nos ha permitido capacitarnos en esta época de aislamiento, y en gran medida la hemos aprovechado con las distintas charlas que han propuesto todos los centros de ingenieros de la región, más las charlas del Consejo Superior, que en distintas especialidades de la ingeniería nos han aportado conocimiento. Así que los celebro que estén todos los presentes para, de alguna manera, profundizar en el tema, en este caso, de los alimentos, que ahí sí que no podemos decir que no es nuestra especialidad, porque aunque no lo sea para algunos la especialidad como ingenieros, como consumidores sí la tienen, de manera que sea bienvenida a la charla. Muchas gracias, Karina, por esta charla, gracias a todos los presentes, y bueno, vamos arrancando entonces. Bueno, también continuando con lo de Daniel, quiero agradecer a Karina y al Centro de las Flores por organizar esta charla. Y vamos ya a la presentación del disertante. En este caso, Karina viene a hablarnos sobre contaminantes frecuentes en alimentos. Karina es oriunda de Tandil, es casada, hoy día vive en Las Flores, estudió en el secundario, en el bachiller, en el Instituto Católico San Miguel de las Flores, los estudios universitarios los cursó en la Universidad Nacional de Luján, es ingeniera en alimentos. Y vamos como antecedentes laborales, hoy en día está en Acrolab, Laboratorio en Agroalimentos, ¿sí?, de la cual es propietaria y directora técnica. También trabajó en el establecimiento Don Félix de Las Flores como directora técnica. En Diversey de Argentina, Sociedad Anónima, se desempeñó en una auditoría y en seguridad e higiene en cadena de supermercados. En Ecolab Argentina, en la misma función, en auditoría y en chequeos sanitarios, a Walmart. También realizó la carrera del profesorado de química, luego la carrera del técnico superior en industrias alimentarias, estuvo trabajando en el Centro de Formación Profesional 402 de Las Flores, en el laboratorio Dorronsoro, División Alimentos, como socia responsable y directora técnica de la División de Alimentos, en el Laboratorio de Análisis de Alimentos Química Mateo, colaboración ad honor de la asignatura Química 1 y Química 2 en Ingeniería Agronómica, producción en planta piloto de la Universidad Nacional de Luján, producción de lácteos, cárnicos y productos de soja, y realizó pasantías en el principio de su carrera laboral en la planta piloto de la Universidad Nacional de Luján. Después ha realizado cursos, trayecto de instructor de formación profesional, curso de buenas prácticas de manufactura en la industria alimentaria, curso de alimentación de ganado bovino para carne, gerenciamiento y motivación de personal, la norma ISO 17025 del 99 en los laboratorios analíticos y sus técnicas de implementación, cómo asegurar la calidad de los resultados microbiológicos, programa de control de alimentos, actualización de posgrado fue eso. Segundo Congreso Argentino de Microbiología de Alimentos, tecnología de citrus, tecnología frutohortícola, industria pesquera, cursos de posgrado, actualización en productos cárnicos, salazones y productos no tradicionales.
y cursos de productos lácteos. Bueno, una vez realizada la presentación, los dejo con Karina. Bueno, gracias Marcos, y muchas gracias por permitirme charlar un rato de los temas que por ahí estamos nosotros como profesionales de la alimentación acostumbrados a ver, y la gente que no está en el tema por ahí muchas veces ni se entera de los contaminantes que pueden incorporarse en la alimentación nuestra. En cuanto al tema elegido, básicamente lo elegí porque quería expresar algo que ayudara a la gente, sobre todo a concientizar y digamos que puedan prestar atención en el día a día, por ahí no dentro de la profesión, pero sí como consumidores, como dijo Daniel, que presten atención y que se concienticen en los peligros que pueden llevar una mala manipulación o un descuido en la producción de un alimento. Bueno, vamos a comenzar, ya comenzamos con la charla. A ver. Ahí ya tengo problemas para... ¿Tenés idea por qué no me comparte? No, te tengo como que estás compartiendo pantalla. Ahí pasa la diapositiva. Ahí se activó, no sé qué tenía trabado algo. Bueno, disculpen, ya empecé. No, está bien. Bueno, vamos a comenzar con la charla de los contaminantes más frecuentes o que podemos llegar a encontrar en un alimento. Y antes que nada vamos a definir la definición que nos da el Código Alimentario Argentino, que es el código en el cual nosotros nos guiamos, todos los que trabajamos en la industria alimenticia, y la definición que da es que es toda sustancia de origen animal, vegetal o mineral que en forma natural, elaborada o semi-elaborada es ingerida por el hombre, y lo que ayuda es a transformar ese alimento en nutrientes y energía. Eso es lo que se considera un alimento. ¿Cuáles son los nutrientes que podemos llegar a incorporar en un alimento? Que todos los alimentos en mayor o menor medida tienen, son los macronutrientes, que pueden ser, son los hidratos de carbono, proteínas, humedad o el agua que tiene el alimento, y la materia grasa, y los micronutrientes son las vitaminas y los minerales que se incorporan en ese alimento, generalmente en trazas o en pequeñas proporciones, por eso se los denomina micronutrientes. Cuando hablamos de alimentos, tenemos que considerar que para que se pueda llamar alimento tiene que cumplir determinados requisitos que también nos indica en el Código Alimentario Argentino. Uno de ellos es que el alimento tiene que ser inocuo. ¿Qué significa que sea inocuo? Que sea seguro, que ese alimento que el consumidor va a ingerir no provoque un daño a la salud. Y para esto tiene que estar exento de diversos componentes que se pueden llegar a incorporar, como por ejemplo, microorganismos patógenos, alérgenos, sustancias tóxicas, vitaminas y aditivos que por ahí, agregados en exceso, sí son considerados contaminantes o tóxicos, elementos radiactivos, carcinogénicos, etc. Infinidades de componentes que se pueden agregar durante ya sea el proceso de elaboración de un alimento o que estén en el momento de la creación de ese alimento y hagan que ese alimento deje de ser seguro y pueda provocar una enfermedad o un daño a la persona que lo consume. Para eso definimos lo que es un alimento seguro, genuino o inocuo. Y es aquel que cumple con determinadas condiciones. Primero, que responda a la legislación vigente, que la legislación por la cual nosotros nos regimos, o toda empresa o industria elaboradora de alimentos se rige, es el Código Alimentario Argentino, que es la Ley 18.284 y consta de 22 capítulos. El código está organizado por capítulos de acuerdo a grupos de alimentos, por lo general, que tienen propiedades físico-químicas similares.
bueno, no voy a ahondar mucho en lo que es el Código Alimentario Argentino, pero más que nada para que tengan presente que siempre cualquier elaboración o incorporación de algún alimento siempre se tiene que cumplir con lo que exige el Código Alimentario Argentino. Aparte, para que sea genuino, también tiene que estar exento de sustancias no autorizadas. En el Código Alimentario Argentino hay un capítulo que indican lo que se llaman listas positivas y listas negativas, que son los aditivos o componentes que se pueden agregar y aquellos que no se pueden agregar por X motivo que se hayan comprobado, por ejemplo, que vamos a ver después en la charla, que se hayan comprobado que son carcinogénicos o que tienen algún problema o algún otro problema para la salud, para la ingesta del consumidor, se sacan de las listas positivas y pasan a formar parte de las listas negativas. Otra condición que tiene que cumplir un alimento genuino es que se expende bajo denominación y rótulos legales. Todo el rótulo tiene que cumplir con los requisitos que indican en un capítulo del código, también del Código Alimentario Argentino, para que se pueda comercializar. Y además no tiene que tener en su rótulo signos o dibujos que puedan engañar, por ejemplo, con respecto al origen, la naturaleza o la calidad. Eso ocurría en su momento, cuando salieron los alimentos, digamos, cuando estaban los alimentos libres de gluten, que las empresas elaboradoras se permitía que agregaran el simbolito de sin TAC o sin gluten a los alimentos que se suponía que no tenían ningún tipo de gluten, de TAC, de trigo, avena, cebado, centeno. Pero a partir de hace unos años, en ese caso, en ese grupo de alimentos, se exige que la empresa elaboradora compruebe que ese alimento no está contaminado con ninguna de esas 4 variedades. Por lo tanto, cuando ocurre algo que no, digamos, que sale o que no cumple con el código, lo podemos llamar uno de los grupos de no alimentos como alimento contaminado. Y es aquel alimento que tiene incorporado sustancias vivas, virus, microorganismos, parásitos, que pueden ser nocivos para la salud, o sustancias químicas, minerales, o extrañas, o algo extraño que se incorpore, que sea extraño a su composición natural, o componentes naturales tóxicos en concentraciones mayores a las permitidas. En alguna de esas 3 ítems que se dé o que se lleve a cabo, el alimento ya se tiene que considerar como alimento contaminado y no puede estar comercializado o no puede estar en el mercado. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de alimento contaminado, ese alimento se puede contaminar a lo largo de la cadena agroalimentaria. ¿Qué es la cadena agroalimentaria? Es todos los pasos por los cuales pasa esa materia prima, el alimento preelaborado o semielaborado y el alimento final, hasta que llega al consumidor. Todas las manos por las cuales pasa ese alimento va a ser, o van a ayudar si hacen las cosas incorrectamente, que ese alimento llegue al consumidor de manera no apta de ser consumido. Y vamos a ver algunos contaminantes los contaminantes se pueden clasificar en intrínsecos, que son aquellos que forman parte natural del alimento. Por lo general se dan en vegetales y en el agua. Hay componentes que tienen ya en su formación el alimento y que son considerados contaminantes, cuando obviamente se encuentran por lo general en exceso al valor máximo permitido, ¿no? Y los contaminantes extrínsecos son aquellos que se incorporan durante la cadena agroalimentaria que vimos recién. Cualquier contaminante que se pueda incorporar durante ese proceso va a ser considerado extrínseco. Y son los biológicos, que es en la mayoría de las contaminaciones, son las denominadas ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos, los químicos y los físicos. Los químicos y los físicos son los menos en cantidad, digamos, en porcentaje, porque no son de notificación obligatoria. Los biológicos, se sabe, y hay varias enfermedades que se tienen que, son de notificación obligatoria, que las vamos a ver ahora, por eso es que hay, digamos, número en cuanto a la cantidad de contaminantes biológicos.
Bueno, ¿a qué llamamos enfermedades transmitidas por alimentos? Vamos a ver primeramente los biológicos, que es cuando existe un contaminante en suficiente, digamos, en una concentración o en una cantidad suficiente de afectar la salud del consumidor. Esa enfermedad transmitida por alimentos se puede dar en tres sectores diferentes. El sector familiar, que se da la contaminación dentro de una familia; en el colectivo, que puede ser, por ejemplo, en un servicio de catering, que se pueda dar cuando hay varias personas que no están relacionadas o que no son miembros de la familia, o en un comedor escolar; y el comunitario, que es cuando, por ejemplo, un producto un producto contaminado se distribuye en varios sectores de la comunidad o de la ciudad. ¿Qué características tienen esas ETAs? No siempre se afectan de la misma manera a todas las personas que consumen el alimento. Puede ocurrir que un alimento produzca determinados síntomas a una persona y la otra persona que consumió el mismo alimento no se haya ni enterado de que está pasando por algún, puede ocurrir que sea un portador asintomático o que no tenga directamente ningún tipo de síntoma. También difiere la gravedad, porque la gravedad de los síntomas o de la enfermedad va a depender del número de bacterias que tenga ese alimento en el momento de la ingestión, el sistema inmunológico de la persona que está ingiriendo el alimento, y también algo que influye es el horario o el tiempo en el cual se ingirió ese alimento. No es lo mismo ingerir un alimento a la mañana, en ayunas, con 8 horas de ayunas, que el recorrido del tracto digestivo es mucho más acelerado, que ingerirlo a la noche después de haber hecho todas las comidas, y uno está con el estómago más lleno, entonces el trayecto que recorre ese alimento contaminado es mucho más lento, que después lo vamos a ver bien. Y una contra que tiene que un alimento esté contaminado es que no existe un sistema de alerta, como puede ser, por ejemplo, en el caso de un alimento alterado, que uno sí lo ve a simple vista, porque la alteración son las modificaciones de las características organolépticas, que son el sabor, el olor, el color, el aspecto de ese alimento a lo largo del tiempo, pero en el caso del alimento contaminado no hay ese sistema de alerta, no existe, porque las características organolépticas del alimento contaminado permanecen intactas. Uno a simple vista lo come y no se da cuenta que en su interior esconde algún peligro. En cuanto a las ETAs más comunes que podemos encontrar, la primera enfermedad que puse acá es la salmonela o la salmonelosis. La salmonelosis es una enfermedad. La salmonela es una bacteria aeróbica, quiere decir que necesita oxígeno para poder vivir, y es invasiva, invade un órgano en especial. Los síntomas frecuentes en una salmonelosis son diarreas, fiebre, dolor de cabeza y dolor abdominal, y puede ser mortal en niños y ancianos. La diarrea suele ser acuosa, y ese es el problema porque en muy poco tiempo genera cuadros de deshidratación graves. La población de riesgo, siempre para cada una de estas cetas hay una población de riesgo. Por lo general, las poblaciones de riesgo son los niños, bebés, niños menores de 5 años, y ancianos, adultos mayores ancianos. Y los débiles o inmunodeprimidos, que son los que tienen alguna enfermedad de base, que son los que están más susceptibles al ataque de, por lo general, todos los microorganismos, o todos los microorganismos. Bueno, los alimentos que se pueden encontrar con este microorganismo son el huevo, las carnes de aves, la mayonesa casera, lácteos sin pasteurizar, los jugos que son sin pasteurizar, y bueno, se recomienda que se consuma, por eso que el Código Alimentario Argentino prohíbe la elaboración de derivados de lácteos con leche cruda sin pasteurizar. Este es uno de los motivos. La segunda enfermedad que me pareció importante que ustedes conozcan es el botulismo,
¿Qué es el botulismo o quién es el que genera el botulismo? Es un microorganismo anaeróbico, quiere decir que no requiere oxígeno, que va a vivir, digamos, se va a poder reproducir y crecer en un lugar que no haya oxígeno. El microorganismo se llama Clostridium botulinum, es un productor de esporas muy resistente que sobrevive en los alimentos que están mal conservados o mal enlatados. El periodo de incubación de la enfermedad es de 12 a 36 horas, y este botulismo, digamos, el Clostridium botulinum se lo conoce como un microorganismo sucio, porque se encuentra en el suelo, en los vegetales y en los intestinos de mamíferos y aves. Los alimentos involucrados, o que se han encontrado con este tipo de problema, son las conservas, alimentos enlatados con ausencia de oxígeno, sobre todo las conservas caseras. El Ministerio de Agroindustria lo que hizo fue un procedimiento para aconsejar a aquellas personas que elaboran conservas artesanales o de manera casera para evitar esto, porque el botulismo lo único que la mata, digamos, genera una toxina que es termoresistente, y el único procesamiento que elimina a esta toxina es la esterilización. Todas las conservas se tendrían que esterilizar para asegurarnos que el alimento es inocuo. En el caso de las elaboraciones artesanales, no realizan este procedimiento, este procesamiento de esterilización, entonces el Ministerio lo que hizo fue realizar un procedimiento para que puedan obtener un producto lo más seguro posible. Hay tres tipos de botulismo, o la enfermedad se puede expresar de tres tipos diferentes. Una de ellas es la intoxicación alimentaria, que es por la ingesta de la neurotoxina. En el caso de los alimentos, cuando aparece este microorganismo, genera ya la toxina. Nosotros lo que consumimos es el alimento con la toxina ya preformada en ese alimento. No es que se va a formar en el tracto digestivo de cuando consumimos ese alimento. Ya comemos la neurotoxina, y es la forma más frecuente de contaminación. El segundo tipo de enfermedad que se puede expresar es el botulismo infantil, o del lactante, que lo que hace, digamos, cuando el bebé, por lo general, lo que ocurre es que al bebé, al ser tan pequeño, la ingesta directa de las esporas de Clostridium hace que se colonice el tracto digestivo del bebé. Eso ocurría cuando, por ejemplo, le daban miel al bebé cuando lloraba, a los bebés, y la miel es un reservorio natural de Clostridium botulinum. Entonces lo que hacían, al darle en el chupete miel, en poco tiempo, en muy poquitas horas, lo que hace es colonizar todo el tracto digestivo del bebé, y el bebé muere por muerte súbita, lo que se conocía en un principio, y después determinaron que era por las toxinas, que la toxina se coloniza, digamos, todo el tracto digestivo del bebé se llena de toxinas de Clostridium. Y el último es el botulismo de las heridas, que entra como por una infección, una lastimadura, entra al torrente sanguíneo y ahí se disemina. Para el botulismo es similar la acción como el tétanos, pero no existe vacuna para el botulismo de heridas. Los síntomas. Cefalea tiene distintos grados o distintos periodos. Empieza con cefalea, debilidad, sequedad de la boca, parálisis de los músculos, visión borrosa, dificultad para tragar, y digamos, si la parálisis se realiza en el corazón, puede provocar la muerte. La otra enfermedad, que por ahí muchos la han sentido nombrar, es el síndrome urémico hemolítico, y el síndrome urémico hemolítico es provocado por un microorganismo que es la Escherichia coli, que su hábitat es el intestino de los animales, de los bovinos sanos, otros animales de granja y del hombre. Siempre y cuando esté en ese sector, en el intestino, el microorganismo es un microorganismo inocuo, no produce ningún efecto perjudicial. El problema es cuando ese microorganismo sale y vuelve a ingresar vía oral.
Afecta principalmente a niños menores de 5 años y a ancianos o personas inmunodeprimidas. El periodo de incubación es de 3 a 9 días de la ingesta del alimento, y esta es una de las enfermedades que son de notificación obligatoria. ¿Por qué notificación obligatoria? Para tener estadísticas de los casos que ocurren en nuestro país, porque por lo general nunca había estadísticas, o las estadísticas no eran tan reales como parecían. Entonces hay una serie de enfermedades, o de enfermedades que son de notificación obligatoria. Los alimentos implicados, bueno, son carnes, todo tipo de carnes, principalmente la carne picada. ¿Por qué la carne picada? Porque el microorganismo, la Escherichia coli, puede, digamos, en un corte de carne entero, lo que ocurre es que ese microorganismo va a estar en toda la superficie. Ahora, cuando nosotros picamos la carne, lo que hacemos, porque en el corte entero, la bacteria no puede introducirse en el interior. Cuando nosotros picamos esa corte de carne, lo que vamos a hacer es aumentar la superficie para que ella se pueda reproducir. Entonces va a aumentar la velocidad de reproducción y va a haber un aumento de números de ese microorganismo. Por eso que digamos, hay que tratar de que la carne picada, cuando nosotros hacemos hamburguesas, por ejemplo, o en las casas de comidas rápidas, los jugos que despidan sean jugos translúcidos, sin coloración rojiza o rosada. Eso me da indicio de que hay que seguir cocinando el producto para tener un producto seguro. Otros alimentos que se han encontrado con Escherichia coli son las leches sin pasteurizar, vegetales crudos o vegetales tratados con aguas hervidas o aguas contaminadas. Para todas estas enfermedades, un punto muy importante es que el agua, ya sea con que elaboramos, sanitizamos los productos o las superficies, tiene que ser apta para el consumo. Si hacemos todos esos procesos con un agua contaminada, no sirve de nada. ¿Cómo ingresa el microorganismo a nuestro organismo para producir el síndrome urémico hemolítico? La bacteria ingresa por vía oral, coloniza el intestino y produce una toxina que pasa al torrente sanguíneo. El blanco de este microorganismo, ¿se acuerdan que yo les había dicho que todas las bacterias tienen un determinado órgano de preferencia en el cual van a colonizar primero? En el caso de la Escherichia coli son los riñones, que lo que hace es provocar la destrucción de los glóbulos rojos, las plaquetas, y afecta la función renal. Eso sobre todo en los niños menores de 5 años, que empieza con una diarrea leve, acuosa, con dolores abdominales, vómitos, y lo que ocurría en un principio era que cuando los niños iban al médico, el médico lo trataba con un medicamento o un antibiótico genérico, y el niño volvía a su casa, estaba correctamente, o sentía una mejora en los primeros 2 días, y después volvía a retomar, y digamos, los síntomas eran mucho más graves cada vez que se volvía a repetir la situación. ¿Qué ocurría con eso? Cuando el médico medicaba ese antibiótico genérico, lo que hace es eliminar la flora banal, o los microorganismos que son menos resistentes, y dejaba a este microorganismo, a la Escherichia coli, solita, sin ningún tipo de competencia. Entonces, eso hace que la enfermedad se vaya agravando a medida que pasa el tiempo. Si uno no, ahora en nuestro sistema de salud hay sistemas de alerta, y los médicos ya están digamos, capacitados, o están en alerta sobre esta enfermedad del síndrome urémico hemolítico. Si en los casos más graves se produce una diarrea sanguinolenta, y bueno, deficiencias renales, anemia y anuria. Eso ocurre en niños menores de 5 años. Con respecto a la notificación obligatoria, desde el año 2018 al 2019, que se hicieron esas notificaciones para tener una estadística, se duplicó el número de casos
de niños que contrajeron síndrome urémico hemolítico en nuestro país. Nosotros somos el país de 10 veces más, digamos, tenemos mayor incidencia y tenemos 10 veces más de contagios que los países del primer mundo. En el caso de los adultos, la enfermedad se expresa de diferente forma, no provoca el síndrome urémico hemolítico, pero provoca lo que se llama púrpura trombocitopenia trombótica, que es el trastorno de coagulación de los vasitos sanguíneos. Se expresa de esa manera. Y afecta al sistema nervioso central también. Bueno, el otro microorganismo, que por ahí, no sé si lo han sentido nombrar también a este, pero bueno, me pareció importante que lo puedan conocer, es el Staphylococcus aureus. Es un microorganismo que tiene la característica de presentar, cuando una persona contrae esta enfermedad, son los síntomas graves, pero de breve duración, muy pocos días. El periodo de incubación es de 2 a 6 horas y dura entre 6 y 24 horas, no más. ¿Dónde se encuentra este microorganismo? Este microorganismo se encuentra en la nariz, en la garganta, en la piel de personas sanas, en las lastimaduras, ampollas, granos. Por eso la importancia de la utilización de barbijos, más ahora como estamos, digamos, en la situación en la que estamos, ya sea para la elaboración, utilizar barbijos, y hay distintas, condiciones, aspectos que no son agradables y que pueden contribuir a la contaminación de los alimentos que elaboramos. Como por ejemplo, hablar sobre el alimento, masticar chicle, comer, son todas acciones que son negativas o restan a la seguridad alimentaria. La bacteria es termolábil. ¿Qué significa que es termolábil? Que a temperaturas de cocción ya comienza a morir, pero lo que hace esta bacteria es generar una toxina que es termostable. Termostable significa que aguanta temperaturas de cocción. Los alimentos implicados en este tipo de contagio son los alimentos que podemos ver en un servicio de catering. Y generalmente este tipo de microorganismo, la contaminación por este tipo de microorganismo se da post-manipulación. Ya sea que en los servicios de catering hay demasiada manipulación, demasiada cantidad de empleados, por ahí de mozos que, tocan o están preparando los alimentos con demasiada anticipación de tiempo. Eso hace que provoquen o que ayuden a la contaminación de estos tipos de microorganismos, que aparezca este microorganismo. Otro microorganismo importante que siempre está en las noticias de todos los diarios, y ahora, bueno, me enteré hace poquito que en Chivilcoy dijeron que había casos de un grupo de una familia que elaboraron facturas de cerdo, y no esperaron o no hicieron los análisis, o falta de concientización, o no sé, hay infinidades de motivos, contrajeron triquinosis. Bueno, ¿qué es la triquinosis? Es un parásito que lo que hace, se llama Trichinella spiralis, y afecta principalmente a los cerdos, alojados en los músculos. El cerdo es un portador asintomático, no tiene ningún tipo de síntomas. El problema es cuando nosotros consumimos ese alimento que está, digamos, el cerdo que está contagiado con los parásitos. Los síntomas que podemos tener nosotros: náuseas, anorexia, vómitos, cólicos, diarrea, fiebre, dolor intenso muscular y debilidad general. Es como si tuviéramos una gripe. Complicación del sistema nervioso central y del corazón. Recuperación de 10 a 6 meses. Factores de riesgo. ¿Qué pueden hacer? O digamos, ¿cuáles son los factores que que se pueden dar para que se produzca este tipo de contagios? Los cerdos que estén alimentados con residuos, por lo general el hábitat donde se crían estos tipos de animales no son lo más higiénico posible en nuestro país, no son lo más higiénico posible, están cerca de basureros, comen residuos, cadáveres, diferentes, roedores, la presencia de roedores donde hay basura o residuos que se acumulan, seguramente van a aparecer los roedores. Los roedores son los vectores, son los que inician la cadena esta de contagio,
Y otro problema importante son las faenas sin control veterinario. Bueno, la triquinosis también tiene injerencia cenaza, y siempre todas las faenas se tienen que hacer mediante un veterinario que pertenezca a la red de Senasa, y los análisis se tienen que hacer también en un laboratorio que pertenezca a la red de Senasa. El ciclo de contagio. El reservorio y el vector son los roedores. Los roedores, los cerdos comen esos roedores, y bueno, nosotros cuando ingerimos la carne, comemos el cerdo con la larva, que una vez que llega al tracto digestivo, digamos al tracto digestivo, se reproduce, se desencapsula y se dirige a todos los músculos del cuerpo. Se encapsula en los músculos. Bueno, ahí, no sé si lo ven. La recuperación de este tipo de la triquina es súper doloroso, digamos, y tarda mucho tiempo. Se trata con antiparasitarios y es difícil de curar. Tarda mucho tiempo en recomponerse. Y muchas veces por la mala praxis o la falta de concientización de la gente, de los productores, nos ha pasado cuando estábamos en el laboratorio que no se enojaban porque el análisis tardaba 3 días o 2 días y no querían esperar a que el producto se les pusiera o se les descompusiera. Entonces, por las dudas, lo consumían. Y así son como pasan los contagios, porque no esperan, no porque el análisis sea caro, porque no debe ser un análisis, no es un análisis caro, pero el proceso de esperar y de concientizar de que el producto no se tiene que consumir hasta que no esté el negativo del análisis de triquina. Bueno, hasta acá vimos los contaminantes de origen biológico, que son causados por los microorganismos, que son los microorganismos más comunes que podemos llegar a encontrar, y que uno por mala manipulación del alimento introduce frecuentemente en ese alimento. Los contaminantes extrínsecos, que son aquellos que se pueden incorporar a lo largo de la cadena agroalimentaria, los químicos, vamos a conocer 3 que me parecieron importantes, que por ahí no son tan conocidos, pero me parecieron importantes que los vean, que son el benzopireno, las nitrosaminas y la acrilamida. Son los mínimos, porque por lo general, a diferencia de los otros, de los biológicos, los biológicos, aparte de ser notificación obligatoria, uno se da cuenta que está enfermo, porque tiene los síntomas, porque va al médico, porque lo medican, porque se siente mal durante un periodo de tiempo. En cambio, estos químicos, lo que puede ocurrir es que los síntomas de estas enfermedades los consigamos a lo largo de muchos años, o de años, determinados años. No es que es raro que haya, a no ser que sea por un descuido o por algo intencional, que sea, digamos, de acción directa, pero si no, por lo general pasa un determinado tiempo hasta que uno en el cuerpo empieza a tener expresarse esa enfermedad. Bueno, el benzopireno es un compuesto, digamos, es uno de los compuestos que se generan por la combustión de la madera, del carbón, de las grasas. En los incendios forestales también se produce. Esa es la formulita que está ahí, son 5 anillos. Y se produce por condensación durante la combustión a altas temperaturas, entre 600 y 600 grados. Se produce una combustión parcial, y ahí es cuando se genera este componente, este compuesto. Los alimentos implicados, que ahora vamos a ver por qué se generan, son el café, las carnes, los pescados, salchichas, chorizos, panes, cereales, derivados y aceites. Y los tratamientos o operaciones unitarias que se pueden llegar a realizar son el tostado del café, el ahumado, asado, fritura y cocción en horno a leña. Son operaciones que se llevan a cabo para la elaboración de esos alimentos que indiqué recién, y que van a llevar temperaturas elevadas durante un determinado tiempo, y van a generar ese compuesto, por lo general, en el ahumado. En los productos ahumados, todos los que se elaboran con ahumados.
El tabaco es una fuente de exposición muy importante de benzopirenos. El tabaco, el cigarrillo. El humo que genera benzopirenos. Las vías de contacto pueden ser por inhalación del humo, por la piel, contacto con la piel, o por ingestión de estos alimentos. Y el efecto para la salud: cáncer de pulmón, vejiga, esófago, labio y faringe, todo el tracto, hasta que llega abajo. Otro componente son las nitrosaminas, que acá sí es más. Las nitrosaminas, este es más complicado porque las nitrosaminas se generan por la incorporación de otros componentes. Por ejemplo, en el agua de bebida, en las frutas y hortalizas, o en la elaboración de embutidos y otros productos, embutidos, chacinados embutidos, se utilizan determinados compuestos. En el agua de bebida y en las hortalizas, en las hortalizas y verduras, el componente del nitrato o el nitrito son componentes naturales o que ya están en su composición. En cambio, en los embutidos son componentes o son aditivos que se generan para un fin determinado. Estos aditivos se utilizan para la elaboración de carnes curadas, y ahí están los dos, de nitrato y de nitrito de sodio y de potasio, los nombres en el que se encuentran en el capítulo 17 del Código Alimentario Argentino, que da los aditivos alimentarios permitidos para la elaboración de embutidos. Estos aditivos, los nitratos, por bacterias que están presentes, se transforman en nitritos y a su vez se transforman en nitrosaminas, que ahora vamos. ¿Para qué se utilizan estos aditivos? Para evitar, por ejemplo, en el caso de quesos, de elaboración de quesos de pasta dura, evitar el crecimiento o la aparición de Clostridium butyricum. Entonces evita la hinchazón tardía de esos quesos. Y para el caso de los embutidos, son como conservantes del producto para evitar la aparición del Clostridium botulinum, que es el que vimos anteriormente. Para los aditivos alimentarios se podría utilizar también el cloruro de sodio, que es la sal común, pero ¿qué ocurre? Como el cloruro de sodio con el agregado, digamos, el agregado de cloruro de sodio produce un color parduzco o verdoso por la formación de metahemoglobina. Entonces, por eso se debe agregar también el nitrito en las carnes curadas, para evitar ese color parduzco. Lo que hace el nitrito es, además de ser conservante, dar una coloración rojiza en las carnes. El otro componente que me pareció importante ver es la acrilamida, que se genera, por lo general, en alimentos cocinados, al igual que los benzopirenos, a altas temperaturas. También se encuentra en el humo del tabaco y es un compuesto sintético elaborado, digamos, se elabora sintéticamente para la utilización de la cosmética, la industria cosmética. La formación de la acrilamida es una reacción que se llama pardeamiento no enzimático, en la cual se necesita, para que se produzca, un aminoácido, como puede ser la asparagina, y el almidón, que es un azúcar, y ahí se va a producir con agua la reacción de Maillard, a altas temperaturas, que se va a formar la acrilamida, el componente que se forma. Y el producto lo que va a hacer es, va a tener olor, color, tostado, va a aparecer una coloración más amarronada por la formación de este compuesto. Para efectos en cuanto a la salud, en 1994 fue clasificada por la Organización Mundial de la Salud como cancerígeno. Y acá pueden ver digamos, un ejemplo de papas elaboradas, digamos, antes y después del proceso de cocción. El antes, coloración clarita, sin acrilamida, y después las papas más tostadas con presencia de acrilamida. Y este es otro estudio que se hizo, en la cual clasificaron, de acuerdo a los colores de un semáforo,
para tener una orientación de las coloraciones en papas fritas y en panes tostados, de acuerdo, digamos, un semáforo verde, amarillo y rojo para dar indicio del peligro que puede ser llegar a esos colores de tostado. Y este también se hizo en panes tostados. Supuestamente los 3 de abajo tendríamos que ya descartarlos, porque indicarían la presencia de acrilamida en el proceso que se llevó a cabo en el tostado. Bueno, y en cuanto a los contaminantes intrínsecos, que eran los que formaban parte natural del alimento, ya estaban en la composición desde la creación del alimento, como por ejemplo vegetales y agua, que son por lo general los que se dan. Vamos a ver los nitratos y nitritos, que más o menos estuvimos viendo antes, pero en vegetales específicamente se almacenan en tallos y hojas de diferentes plantas, como por ejemplo espinaca, apio, pepino, soja. También puede aparecer, obviamente, en suelos, aguas superficiales y subterráneas, por descomposición de materiales y por acción microbiana. El límite máximo del Código Alimentario Argentino en aguas es de 45 miligramos por litro, o ppm, y también se han encontrado nitritos en leches. ¿Qué ocurre acá? Esto es un ejemplo de la formación de metahemoglobina y la generación de la enfermedad metahemoglobinemia en los bebés. ¿Por qué no se aconseja la ingesta de aguas que tengan contenidos de nitratos elevados para un bebé menor de 6 meses? Lo que ocurre es que el estómago del bebé posee a esa edad, a los 6-7 meses, posee un pH demasiado elevado, por lo tanto, permite a ese pH que se acumulen bacterias en el intestino delgado. Y esas bacterias son las que las responsables de pasar los nitratos a nitritos, por el pH alto que tienen. Y al pasar esos nitritos va a favorecer la formación de metahemoglobina. La metahemoglobina, a diferencia de la hemoglobina, lo que no permite es que se transporte el oxígeno, ¿no? Y hace que el nene o el bebé presente asfixia y cianosis. Es lo que se llama la enfermedad del niño azul o del bebé azul, por la ingesta de elevados contenidos de nitratos en aguas y en alimentos. Otro componente, que es la solanina, que por ahí no es muy conocido, es un glucoalcaloide, un tóxico natural que se encuentra en las papas inmaduras o en las papas que tienen brotes, en las berenjenas y en tomates verdes. Se localiza generalmente en las zonas de la piel y el brote cuando se almacenan a la luz. Es una toxina termostable y que no se destruye con una cocción débil. Ahí pueden ver una foto de la presencia de solaninas en las papas sin pelar y en las papas procesadas, en las papas fritas. Los síntomas más comunes ante la contaminación de este componente son dolores de cabeza, dolor abdominal, diarrea, edema cerebral y muerte cuando ya la concentración de solaninas es, digamos, superior o igual a 400 miligramos. La dosis tóxica es de 25 miligramos. Y hay un estudio que no está todavía terminado, que la dosis indica que la dosis de 2 a 5 miligramos por kilo de masa corporal pueden causar síntomas de intoxicación, mientras que dosis de 3 a 6 miligramos pueden ser fatales en un adulto. Bueno, y otro componente que por ahí sí lo han escuchado, o es más conocido o es más famoso, es el arsénico. Es un componente, un compuesto tóxico, es un veneno que se encuentra en la naturaleza, en el aire, en el suelo, agua y alimentos. La mayor parte del arsénico en el agua subterránea se origina naturalmente por los volcanes en la cordillera de los Andes
y es transportado por el viento del oeste al este, y además se incorpora o se acrecenta la concentración de arsénico en nuestro país por la aplicación de fungicidas, plaguicidas, fabricación de vidrio, usos de insecticidas, y en la industria del cuero también aportan su contenido de arsénico. Los alimentos que pueden contener altos contenidos de arsénico: el agua, principalmente, subterránea, tratada o de red, digamos, de pozo o de red, las envasadas, los minerales, los peces, obviamente, porque se encuentran en el agua, carnes rojas y blancas, verduras, frutas y hortalizas, lácteos, cereales y el arroz. El arroz es un alimento que tiene contenido de arsénico por el modo de producción que tiene, ¿no? El efecto para la salud, bueno, puede producirse una intoxicación aguda, que es cuando se dan dosis elevadas por única vez o por muy corto tiempo, y los síntomas son náuseas, vómitos, diarreas y problemas cardiovasculares. Y la intoxicación crónica, que es cuando se dan dosis durante tiempos prolongados, que es años, que es por lo general lo que la mayoría de la gente puede desencadenar, en los que la mayoría de la gente puede desencadenar, porque la intoxicación aguda se puede dar por un descuido o algo intencional, sino lo otro es más frecuente que sea una intoxicación crónica. Es absorbido por vía sanguínea y se acumula preferentemente en pulmones, hígados, riñones, en pelos, uñas y dientes. Y los síntomas son náuseas, empieza con náuseas y vómitos, dolores tipo cólicos abdominales, se produce también engrosamiento de palmas y las plantas de los pies, que es lo que se llama queratodermia, aumento de la pigmentación de la piel, una piel más oscura, cáncer cutáneo de pulmón y laringe, y daños en el sistema nervioso central. Todos estos pueden desencadenar en lo que se llama ACRE, que es el hidroarsenicismo crónico regional endémico. A ver si puedo, no, quisiera compartirle, esperen que les voy a compartir una. Esto es un estudio que se hizo en el congreso del año pasado, el primer congreso de arsénico que se hizo en la Ciudad Azul. Fue una doctora, Susana García, que es toxicóloga, que se dedican, bueno, obviamente a estudiar todo lo que es referido al arsénico, e hicieron un estudio muy interesante, porque una de las preguntas que siempre a mí me hacen cuando vienen acá al laboratorio es: ¿por qué puede dar tan variado en lugares tan cercanos o tan similares? Bueno, ellos hicieron un estudio en una escuelita rural, hicieron 2 pozos, a diferencia de 25 o 30 metros de distancia, y los estudiaron durante 4 o 5 años. A ver si puedo. ¿Ven ahí ustedes? Porque no sé si... ¿Ven? Lo que vieron ellos es, o lo que sacaron, digamos, como conclusión, ¿no se ve? Ay, Dios. A ver. ¿Ahí? Sí se ve, Karina. Bueno, bárbaro. Lo que sacaron como conclusión, que de esos 2 puntos, de esos 2 pozos que estaban tan cercanos, es que el primer pozo, durante el año 2012 y 2018, dieron los valores todos por arriba de 0,05 ppm o miligramos por litro, que fueron que es el valor aceptado hoy en día por el Código Alimentario Argentino. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda un valor de arsénico para que el agua sea potable con respecto al arsénico de 0,01 miligramos por litro. Pero como en ese caso quedaría el 99,9% de las aguas de nuestro país por fuera de ese límite, porque no hay un agua acá que no tengan valores más bajos que eso, lo que se armó es, con el COIFE,
una resolución conjunta para, hasta que no se realicen los estudios de hidroarsenicismo, que están involucradas las universidades estatales y el Ministerio de Salud, adoptar este valor de 0,05. Y ese pozo durante todos esos años dieron estos valores por encima de 0,05, y a ver si puedo compartir el otro. ¿Y ese lo ven? No. Ay, Dios. ¿Ahí? Bueno, y el otro pozo, que estaba a 25 metros de distancia, dio en todos los años por debajo de 0,05. Entonces lo que concluyeron es que varía tanto, porque varían tanto las napas, y la sobreexplotación, son múltiples factores los que pueden hacer que, a ver, acá estaba, ¿no? ¿Está ahí? Esperen que me perdí ahora para la... ¿Ahí? Ahí sí, ahí está. Ay, Dios querido. Bueno, perdón. Son múltiples factores lo que pueden hacer que varíen los valores de arsénico en el agua. En cuanto, esto ya está, las técnicas o los procesamientos de abatimiento para mitigar o disminuir el contenido de arsénico dependen de varios factores. Primero, el volumen de agua a tratar y la concentración inicial de arsénico en la misma. La velocidad requerida para el tratamiento, la cantidad de usuarios, porque, por ejemplo, acá en nuestra ciudad, lo que ocurría, o lo que ocurre, es que el valor de arsénico en los últimos años ha aumentado los valores bastante, se ha duplicado y más, debido a que, digamos, teorías mías, ¿no? Puede ocurrir que hace 10 años atrás no éramos ni la mitad o eran mucho menos de usuarios que utilizaban el agua provista por la empresa prestadora de servicio, y ahora se han agregado, digamos, se han aumentado la cantidad de usuarios con esa misma metodología, o esos mismos pozos, o esos mismos tratamientos, y puede ocurrir que se haya sobreexplotado la cantidad de pozos que se pueden utilizar, y eso hace que aumente, a medida que se sobreexplota el pozo, aumenta el contenido de arsénico en el agua. ¿Está? Entonces, bueno, eso por lo general es lo que ha ocurrido acá. No sé, no tengo conocimiento del tratamiento o del mantenimiento que le hacen a los pozos la empresa prestadora del servicio. El tipo y volumen de residuos generado también es importante, porque nosotros, depende de la metodología empleada, vamos a generar un residuo, y ese residuo tenemos que ver la forma de poder eliminarlo y que no contamine ni el medio ambiente, ni tampoco vuelva a contaminar las napas, porque si no, como que sería inútil todo el procesamiento que estamos haciendo para tratar de eliminar o sacar el arsénico del agua. Y el costo del tratamiento y la tecnología y los medios económicos que tenemos disponibles para su empleo. Son varios factores que hay que tener en cuenta, y es un estudio muy profundo que se tiene que hacer para ver cuál es la metodología más conveniente de acuerdo a la situación que estamos pasando. Y me parece que es el último, el bromato, que es otro componente que es muy famoso con el tema de las panaderías. El bromato de potasio es un aditivo que se agrega al pan y actúa durante todo el proceso de fermentación y la primera etapa del horneado. Modifica las proteínas, dando un gluten más elástico, y la masa absorbe mayor cantidad de agua y retiene más dióxido de carbono, obteniendo así un mayor volumen. Lo que hace es estandarizar la producción, aumentar el volumen y aumentar el rinde también del producto, ¿no? Del producto elaborado.
Se han hecho estudios de toxicidad y carcinogenicidad y revelaron tumores en diferentes órganos, en ratas y en hámsters, por lo que se concluyó que era un componente, un compuesto carcinogénico, y se eliminó de las listas, en el año 1998 se eliminó de las listas positivas de aditivos, por lo cual no se puede utilizar, aunque hecha la ley, hecha la trampa, es muy probable que se siga utilizando y se venda con otro nombre. Yo hace unos años vino una persona que estaba interesada o estaba preocupada por este tema del bromato de potasio, y me propuso hacer un estudio de todas las panaderías en mi ciudad, que en ese momento eran 13 panaderías, tomar pan de cada una de las panaderías y determinar, hace muchos años, hará 8 años atrás, hacer la determinación de bromato de potasio para ver en qué situación estábamos, y de 13 panaderías, 11 dieron positivo a bromato de potasio. Quiere decir que si el bromato de potasio se prohibió el uso en el año 1998, seguimos usándolo. Otro problema que tiene el bromato de potasio, aparte de ser carcinogénico, es que muchas de las contaminaciones, o de las contaminaciones se produjeron por error, o por equivocación, o por una mala praxis de las personas que estaban elaborando. Muchas veces ocurre que lo confunden porque el aspecto es parecido al azúcar o a una sal, y lo confunden y, agregan en concentraciones en exceso o por demás de la concentración permitida, entre comillas, y produce la muerte de determinadas personas, o contaminaciones, en el mejor de los casos. Al prohibir la utilización de bromato de potasio, se permitió la utilización del ácido ascórbico, que es una vitamina natural que reemplazaría al bromato de potasio, y bueno, el Código Alimentario fija un máximo de utilización de 200 gramos cada 100 kilos de harina. Bueno, hasta acá hemos terminado de la charla, espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna consulta o algo que quieran saber. Todavía sigo nerviosa. Daniel, ahí tiene audio. Karina, tengo una pregunta con un comentario adicional. Hay contaminantes, enfermedades que se derivan de la contaminación de alimentos, que pueden darse en forma accidental, pero otras que hace a la responsabilidad de las autoridades de control, en este caso los municipios, ¿no? Yo creo que de todo lo que vos has nombrado, hay dos que hay una responsabilidad intrínseca de los municipios y que no controlan en absoluto. Y una es la triquinosis y otra es el bromato en las panaderías. Como el bromato está prohibido el uso, en las panaderías no debería existir, de manera que si no existe el bromato, en las panaderías no hay forma de que se confunda el operador. No puede confundir una sal porque teóricamente no debería existir en las panaderías porque está prohibido su uso. Como el bromato se detecta en el producto terminado, como vos recién decías, es bastante fácil de controlar por parte de los entes municipales, porque en la primera oportunidad que da una contaminación se hace una advertencia y en la segunda se hace una clausura definitiva y se terminó el problema del uso de bromato, ¿no es cierto? Entonces hay como una connivencia de las autoridades municipales o una falta de interés en controlar esta cuestión. Y después en el tema de la triquinosis, por ejemplo, a esta altura del desarrollo nuestro, aún nuestro, al nivel de desarrollo de la producción de porcinos,
es una vergüenza tener triquinosis aún en nuestro territorio, porque es totalmente previsible, digamos, si la higiene de los corrales, de los chiqueros, es baja, evidentemente, en algún momento los cerdos van a comer una rata muerta. Y en ese momento es altamente probable que esa rata muerta contenga triquinosis y de ahí que haya una contaminación. Más allá de toda la cadena de controles que también falla, ¿no es cierto? Pero si nosotros controlamos la higiene en la producción, tenemos la posibilidad, creo que arriba de un 90%, no por asignar un número, pero la probabilidad de eliminar la triquinosis es muy alta si controlamos la higiene de la producción de cerdos. De manera que, no sé si compartís conmigo esto, que hay responsabilidades de la autoridad de control que son ineludibles y solamente pueden existir hasta ahora por la falta de interés del público, o la falta de conocimiento del público consumidor, ¿no es cierto? Sí, en el caso de la triquina, yo pienso que el control SENASA lo realiza, yo lo he vivido desde adentro de un laboratorio, lo realiza bien, por lo menos acá en mi ciudad, va más que nada, me parece, en la falta de concientización de los productores, porque muchas veces yo los he escuchado que por ahí, no sé si por vagancia, por no pagar el análisis, por no querer esperar, viven rezongando eso, de que no quieren esperar a que el análisis esté determinado. Acá cuando da positivo, automáticamente se llama al representante de SENASA acá en la zona, y empiezan a actuar. El laboratorio que pertenece a la red de SENASA actúa bien. En cuanto al bromato, no. A mí, cuando me pasó esa situación en particular, lo que hice fue hablar con las autoridades de bromatología en su momento, me dijeron que iban a hacer análisis para comprobar, y bueno, supuestamente hicieron las tomas de muestra en todas las panaderías, llevaron al laboratorio de salud pública, que es del Estado, y dio todo perfecto. Y bueno, y me quedé con eso, dio todo perfecto, no hicieron nada, ni controlaron, ni hicieron un proyecto como para poder controlar in situ si le estaban agregando o no el bromato a las panaderías. Para mí lo que me llamó la atención y lo que por ahí me dio temor era que de 13 panaderías eran 11 que daban positivo, no era una o dos. Era un alto porcentaje de panaderías que estaban en nuestra ciudad que estaban utilizando el bromato de potasio. Pero SENASA, no, digamos, lo que es la parte de triquina, me parece que acá por lo menos actúa bien. Yo sé que en otras ciudades, en Saladillo, en Chivilcoy, por ahí es un foco más importante de infección de este patógeno. Sí, pero estamos hablando de dos estadios de control distintos. Digamos, vos me estás hablando del estadio de control una vez que se faena el cerdo. Y en eso estoy de acuerdo que se trabaja muy bien con el control veterinario. Yo estaba hablando de la prevención. Y la prevención tiene que ver, en gran medida, tiene que ver con la higiene de la crianza de los cerdos, con la higiene de los chiqueros, de los lugares donde se crían los cerdos. En gran medida, no es absoluto, pero en gran medida tiene que ver con esa higiene. Si el cerdo está alimentado en un basural o está alimentado digamos, en un lugar donde no hay higiene y puede haber roedores muertos que el cerdo ingiera, ahí está el problema, ¿no? Sí, eso sí. Por eso decía, estamos hablando de dos estadios de control distintos. Sí, de hecho el criadero, primero, que para mí también tendría que estar habilitado y tendría que estar controlado. A eso me refiero, que es la falta de interés del estamento municipal, digamos, porque no están ni siquiera censados los criaderos de cerdos, No. Los que no son importantes no están ni siquiera censados. No, eso es cierto. No hay control desde ese punto de vista. Si les parece, lo que podemos ir haciendo para ordenarnos con las preguntas, ir planteándolas en el chat y las vamos leyendo, así todos pueden ir consultando y
y las vamos a ir leyendo una a una a medida que vayan haciendo las consultas, ¿sí? Así nos ordenamos y todos tenemos la oportunidad de consultar. A ver. A ver si alguien, si queda alguna pregunta. Chat. ¿Vos, Fabricio, querías hacer una consulta? ¿Que levantaste la mano recién o era...? Está bien, está bien. Preguntá, no te voy a hacer nada. Algo que por ahí me olvidé de explicar o de decirles en lo que es la triquina, que, digamos, todos los productos elaborados tendrían que tener una habilitación y, digamos, saber la procedencia de que toda la materia prima que utilicemos para elaborar esos productos provengan de frigoríficos que estén habilitados por SENASA. Eso es para poder tener una trazabilidad, que el día de mañana, si ocurre algún peligro o algún tipo de contaminación o una triquinosis, podamos ir para atrás y ver en qué parte del proceso se produjo o qué fue lo que originó esa enfermedad. A ver si en el chat. Sí, yo, Marco, pedí la palabra. Si puede ser un segundito. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, Karina, felicitaciones por la excelente disertación. La verdad que muy, muy clara y muy ilustrativa. Agradecerte a vos como disertante, a Fabricio y a los colegas de las Flores. Más que una consulta, en realidad es una invitación. El 7 de agosto vamos a dar otra charla que tiene que ver con los efectos de los agroquímicos, digamos, como resultado de la aplicación de los agroquímicos. Y una parte interesante tiene que ver digamos, las consecuencias de los alimentos como consecuencia de la deriva de esta aplicación de los agroquímicos. Va a estar dada por los doctores Claudio Lowy y Graciela Canciani. Graciela está conectada. No es mi especialidad, por eso estoy tratando de más o menos ordenar un poquito la idea, ¿no? Pero básicamente un poquito la propuesta es esa como una continuidad, ¿no? Toda esta otra parte que viene después, que es algunos trabajos de investigación que han detectado la presencia de los agroquímicos tanto en suelo, agua y por consiguiente también en alimentos. Así que aprovechar a que están todos los asistentes acá conectados, invitarlos para el 7 de agosto. También es una charla organizada en conjunto por el Distrito 3 y el Centro de Ingenieros de acá de Tandil. Daniel, no sé si querés agregar algo.
No, Hernán, digamos, fue muy ilustrativo lo tuyo, no tengo para agregar. En realidad, lo que decías es una continuidad de la información en cuanto al contenido toxicológico de los alimentos, es una continuación de esta misma charla, ¿no? Y solamente podría decir que los alimentos, los vegetales no se contaminan solo por la deriva de las aplicaciones de agroquímicos, sino por aplicación directa de agroquímicos cuando no se supera el tiempo necesario entre la aplicación del agroquímico y la puesta en mercado del vegetal para su consumo. De manera que hay varias fuentes, pero seguramente eso va a quedar aclarado en la charla, ¿no? Por mi parte, nada más. Digamos, si no hay más preguntas, estaríamos dando, no sé qué opina Marco, estaríamos dando por cerrado ya la charla. Bueno, sí, acá en el chat no hay más consultas, así que nada, agradecerle nuevamente a Karina por la exposición, por lo clara, por lo interesante que fue, por acompañarnos, por venir a compartir esto con nosotros. Y bueno, invitarlos para las próximas charlas. Los esperamos a todos. Buenísimo. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, y también no quería dejar pasar a agradecer a Fabricio y al Centro de las Flores por la organización, por la gestión y por la organización en conjunto, ¿sí? Bueno, hasta luego, hasta la próxima. Chao, hasta luego, gracias. Muchas gracias Karina. Disculpen, sí, esperen, el aplauso. Habilitamos micrófonos y hacemos el aplauso. Paren que vamos a habilitar micrófonos a todos y hacemos el aplauso virtual. Ahora todos pueden habilitar su propio micrófono. ¡Gracias! Karina. Gracias. Chao, nos vemos, gracias. Me pusiste colorada ahora. Sí, los nervios que tengo, ahora me voy a relajar. Y Cari, Felicitaciones, Cari. no, está bueno. Felicitaciones, Cari. Te tengo apagado, recién me tenía silenciado. Falta de costumbre de hablar. Fabricio me debe decir. Cari, te queremos. Felicitaciones. Adiós. Nos vemos en la próxima.